Mientras nos preparamos para las naciones en la escuela del Espíritu, el Espíritu Santo está escudriñando nuestros corazones y renovando nuestras mentes, mientras que esperamos en Él aquí. Yo siento que esta mañana el Espíritu Santo me ha estado diciendo que Él solo va a llegar tan profundo como usted lo permite. Es usted el que impone el paso en esta escuela. Es usted el que le marca el paso a Dios para que trabaje profundamente dentro de usted. Él es tan gentil y Dios le ha creado con libre albedrío. Y solo Él va a sondear su corazón en este tiempo de preparación. Pero es usted el que le marca tan profundo como sea el trabajo en su corazón. Y es así como hablábamos ayer, del hecho que el poder de nuestra intercesión va a ser tan poderosa como sea nuestra revelación del carácter de Dios. En ese sentido, nuestro esfuerzo debe enfocarse en acercarse a su presencia y permitirle que se acerque a nosotros. Muchas veces, algunos de nosotros vamos a experimentar que mientras que pertenezca en esta escuela, va a sentir que sus emociones más profundas salen a la superficie de su corazón. También van a salir las fortalezas a la superficie. Y eso está bien. Solo dejen que salgan a la superficie y enfóquense en todo lo que Dios está tratando en su vida. Y así como dijimos antes, en esta escuela no solo se trata de recibir la enseñanza, sino del hecho que traten en comunión y relación unos con otros. Dios está creando intimidad entre ustedes. He visto al Señor dar más preparación a través de las relaciones que por medio de enseñanzas. En este tiempo, todo es parte de la escuela del Espíritu. Hablamos de recibir un plan de batalla de parte de Dios en cada etapa que enfrentamos, ya sea en las naciones, en las situaciones, en las circunstancias, acercándonos delante de Dios, acercándonos a su luz, recibiendo su luz en los problemas y después recibiendo su plan de batalla. Hablamos de cómo si vemos en el Antiguo Testamento podemos ver distintos planes de batalla. Dios le dijo que dieran 7 vueltas a Jericó, otras veces solo pidió adoración, y Dios tiene distintos planes de batalla. Si vemos la guerra, nos damos cuenta que cuando sales a pelear con tu enemigo, usted no dispara a 7 direcciones. Usted le dispara a un solo blanco si lo que quiere es ser efectivo. Y así, todo en la palabra de Dios está atado con los principios de Dios. Y por eso, es por eso que cuando miramos los principios de una intercesión efectiva, no les traigo una varita mágica o un método. Solo estoy diciendo que cuando nos movemos en los principios de Dios, liberamos poder. Es por eso que vamos a enseñar los principios de la intercesión. Yo siento que toda la creación, desde su célula más pequeña, está atada al poder y espíritu de Dios. En la caída del hombre, en el capítulo 4 de Génesis, vemos cómo la tierra fue afectada en su crecimiento por la caída del hombre. Pero Jesús, el Señor de los cielos y la tierra, y a través de Jesús, la tierra fue reconciliada de regreso a los propósitos de Dios. Y es así que vemos en el Evangelio de Marcos que Jesús pudo multiplicar peces y panes, y que Él le habló a la higuera y ésta se secó. La creación fue restaurada al señorío de Jesucristo y es por eso que en la creación hay potencial para milagros. Pero tenemos que regresar a los principios de Dios. Y es por eso que en toda situación que enfrentamos con intercesión en las naciones hay que regresar al principio de entrar en la presencia de Dios. Encontrar los principios adecuados a la situación. Y así como nos movemos en los principios de Dios o al orar con los principios de Dios, el poder es liberado. No hay atajos. Yo estaba parada en la mañana y solo pensaba mientras cantábamos esa canción de No hay nadie como tú, Señor. Yo estaba abrumada del hecho que podía escuchar la voz de Dios. Ese es el gozo más grande de mi vida. Cuando en tiempos de oración puedes de verdad sentir la voz de Dios. Ustedes deben saber que hubo un tiempo en mi vida muy difícil cuando recibí a Cristo.
Yo sabía que Dios había hecho algo radical en mi vida, pero me costaba mucho escuchar su voz. Un día yo estaba muy frustrada y en un grupo de oración dije, Señor, ¿cómo es que todos a mi alrededor oyen tu voz y a mí me cuesta demasiado? Y mientras esperaba en Dios, y vamos a hablar de lo que es esperar en Dios, mientras yo esperaba en Dios, yo oí claramente al Señor decirme, ¿tú crees que porque tu padre nunca te habló, yo no quiero hablar contigo? En ese entonces había una fortaleza en mi mente recibiendo la voz del Padre. Y es por eso que en estos días usted va a recibir enseñanza del corazón del Padre y Dios va a tratar profundamente con toda fortaleza que ha aparecido en su vida desde su pasado. Tal vez usted tenía un padre que nunca le escuchó o que nunca le ponía atención. Y es por eso que en este tiempo usted debe tratar con esas cosas en su vida que pueden ser obstáculos en su oración. Esos obstáculos, esa profunda inseguridad de que Dios realmente no quiere hablarle o que no le pone atención. Y cuando fui libre de esos obstáculos en mi vida, me empezó a pasar algo de lo más maravilloso. Y hasta el día de hoy no hay algo que me haga más feliz en mi vida que oír la voz del Padre. No hay mayor gozo que escuchar su voz. Y déjeme decirle, si usted deja que el Espíritu Santo se le acerque de forma radical para que trate, y si usted dice, Dios, cualquier cosa que me cause no escuchar tu voz en estas situaciones, yo voy a superarla y lidiar con esas áreas radicalmente. ¿Sabías que la Biblia dice que Israel conocía de las obras de Dios, pero solo Moisés entendía sus motivos? Eso habla de una intimidad. Israel, como podemos ver en el Antiguo Testamento, temía a Dios. Y no me refiero a la reverencia, tenía que ver con la rebelión también. Pero Moisés conocía a Dios cara a cara. Él sabía de los propósitos de Dios. Él sabía los motivos de por qué Dios hacía lo que hacía y por qué lo hacía en determinada manera. Y yo creo que Dios está levantando el cuerpo para que conozca a su Dios, para que de eso haya un derramamiento de poder en las naciones. Y yo creo que es relevante que usted esté aquí hoy. Hay tal relevancia. Voltéase y ve a alguien y diga, es relevante que yo esté aquí. Vaya, solo dígalo. Y por eso es que yo le digo que Dios nunca le va a hablar en intercesión y guiarle a cosas fuera de su carácter y fuera de su palabra. Tal vez le guíe a cosas muy inusuales, pero nunca va a ser fuera de su carácter y de la palabra de Dios. Y por eso el punto inicial de toda intercesión es conocer el carácter de Dios. Y a veces significa estudiar la palabra, tomarse el tiempo de conocer la palabra, y vamos a hablar de cómo orar la palabra es una de las armas más efectivas en la intercesión. No nuestras oraciones del alma, sino orando la palabra. Pero eso lo vamos a concentrar mañana. Lo más importante es conocer el carácter de Dios. ¿Cómo podemos conocer el carácter? Llegamos a conocer su carácter estudiando la palabra, pero también esperando en Dios, esperando en su presencia. Hay leyes físicas en el universo. Todos sabemos de la ley de la gravedad. Si yo suelto este papel, se cae. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Y es por eso, como dije antes, hay leyes espirituales también. Y si usted cree en ellas y las usa, o aunque no las use, igual, ellas se aplican. Dios no va a desafiar sus leyes espirituales porque usted cree en ellas o no. Y es por eso que es importante que sepa las leyes espirituales de Dios. Yo siempre digo que encuentro a muchas personas que ni conocen a Jesús, pero siembran financieramente, siembran amistad, siembran en muchas cosas y logran cosecharlas en sus vidas. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. Así como una de las leyes de Dios es que el Señor dice que aquellos que esperen en mí no serán avergonzados. Y aquellos que esperen en mí van a recibir revelación. Es así como necesitamos acercarnos a esos principios de la intercesión para liberar el poder de Dios. Quiero comenzar a hablar sobre lo que es esperar en Dios. Yo creo que solo podemos experimentar la aventura de la intercesión en proporción a lo que aprendemos a esperar en el Señor.
Yo no sé ustedes, pero toda mi naturaleza humana se revela en contra de esperar. Normalmente me doy cuenta que yo quiero que Dios se haya movido ayer. Parte de esto es un problema de personalidad, de que cuando veamos un problema, queremos ir y encargarnos de eso. Ese problema está enraizado en el orgullo. Eso que nos dan ganas de hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de poner todos nuestros pensamientos e intenciones ante Dios y recibir su corazón para una situación. Y he encontrado en mi vida de que la mayoría de errores que he hecho relacionados con escuchar la voz de Dios no fue el hecho de no escuchar su voz, sino el hecho de que yo actué precipitadamente en lugar de escuchar su voz y así obtener el plan de batalla y luego aplicarlo en su tiempo. Yo creo que el área en que fallamos es en el tiempo de Dios. Existen temporadas. Dios nos revela en la naturaleza a través de temporadas. Hasta en su vida hay temporadas. Y tenemos diferentes temporadas. Tenemos una temporada de invierno y pensamos que se trata de ser inactivos. Yo siempre repito un chiste. Willy conoce a mi esposo. Cuando él hace algo, lo hace con todo. Así que cuando él poda las rosas, él las poda hasta que solo quede un palo. Yo me agarro la cabeza y pienso, oh Señor, ¿van a volver a crecer esas rosas? Y las miro en el invierno y no hay nada, ni una sola hoja. Pensamos que esto es por inactividad, pero en ese sistema, las raíces, hay una dinámica en la cual se alimentan del suelo. Tal vez algunos de ustedes sientan difícil estar en la escuela de forma inactiva y están todos cargados por ganar las naciones para Jesús y solo quieren llevarlo a cabo. Y Dios está diciendo, esta no es la temporada, es la temporada de prepararse. Es la temporada para alimentarse del suelo del corazón de Dios, que me está conociendo. Y es así como un día yo salgo por mi puerta y las rosas ya comienzan a crecer, porque la temporada de Dios ha pasado. Este tiempo es muy importante en el horario de Dios. Y vamos a darnos cuenta cuando nos reunimos en grupos para orar que se nos va a enseñar disciplina y paciencia de esperar en Dios. El Salmo 62 es maravilloso. El versículo 5 dice, alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. ¿De quién viene su esperanza? Asegúrese que su esperanza no venga de la escuela, no de otra persona, no de usted mismo, sino que su esperanza venga de Dios mientras espera en Él. Entonces, antes de que continuemos con los principios, vamos a necesitar orar efectivamente. Yo quiero hablar de la presunción, porque así como venimos ante Dios y recibimos de Dios, la presunción obtiene su máxima efectividad en la aventura con Dios. Dios puede moverse en nuestras mentes de cualquier forma que Él quiera, con visiones, con sueños, con una forma específica o ideas. Tal vez vamos a hablar de acciones proféticas más tarde. Dios puede usar todo aquello. El Espíritu Santo es impredecible en sus movimientos, pero es totalmente dependiente de su carácter. Él es impredecible en sus movimientos, pero es totalmente dependiente de su carácter y puede hacer cosas que sobrepasan nuestra razón humana. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve entre nosotros en intercesión, de alguna forma inusual, definitivamente va a haber una confirmación en el corazón del liderazgo de que esto es de Dios. Muy importante, uno de los principios de Dios es que nos sometamos al liderazgo. No importa qué tan talentoso sea, no importa cuántos dones se manifiesten, Dios siempre va a confirmar con el liderazgo lo que usted haya recibido del Espíritu, porque ese es el principio de Dios. Él obra por medio del liderazgo. Y ese es el orden de Dios. Muchas veces en mi vida he recibido revelación y tal vez los líderes no sientan que Dios está diciendo eso y me pregunto, Dios, ¿por qué me muestras esas cosas? Miro algunas de las damas identificándose con esto y digo, Señor, deja de mostrarme estas cosas. Los líderes no están de acuerdo conmigo, porque yo sé que por mi temor a Dios en mi vida, yo debo someterme al liderazgo.
Así que, ¿qué iba a hacer con esto? Y el Señor me estaba enseñando lo que es estar embarazada. Él me puso a esperar. Cuando recibe una semilla de revelación en su espíritu, esta tiene que crecer antes de que nazca. Y a veces, como hablamos ayer, que debemos ser cuidadosos de no hablar mucho lo que Dios nos revela, solo atesorarlo en nuestro corazón, dejando que madure, dejando que se complete. Muchas veces me he dado cuenta que he escuchado a Dios, pero yo me apresuré a compartirlo. Y no era el tiempo correcto. Incluso la semana pasada estuve en una situación con mi esposo en la que yo sentía muy fuerte sobre una orden que el Señor me estaba mostrando y mi esposo me dijo, lo siento mucho, pero no es lo que Dios me está diciendo. Y por la gracia de Dios yo he logrado madurar un poco. Yo pude esperar y después de 3 años, una mañana de domingo, mi esposo se paró y dijo, este es el tiempo. Y cuando él dijo eso, se liberó mucho poder. Como intercesores, solo somos vasos. Nosotros venimos ante los líderes, delante de ellos, y los apoyamos. La intercesión no es un ministerio especializado. Debe ser parte de la vida de todo cristiano, así como lo es adorar y evangelizar. No se requiere de una especialización, y si hay alguno de ustedes que realmente haya sido usado en el área de la intercesión, yo creo que deben de orarle a Dios por entendimiento. Es realmente un ministerio de ayuda. Solo se trata de venir delante del Padre, ser parte de su oración y su testimonio, pero no es un ministerio especializado. Si nosotros nos mantenemos dentro de los parámetros de los principios de Dios, eso libera un poder increíble. Pero debemos mantenernos dentro de los principios de Dios. ¿Qué es entonces la presunción? La presunción es cuando recibimos una palabra de Dios y nos adelantamos del Espíritu Santo. Podemos hacer 2 cosas con el Espíritu Santo. Podemos apagarlo o podemos entristecerle a Él. La mayoría de veces me parece que apagamos el Espíritu Santo cuando intercedemos en grupo por el temor al hombre, falta de valentía y la falta de atreverse y decir lo que el Espíritu está diciendo por miedo al fracaso. Pero como ya dije, voy a lidiar con cosas así con las enseñanzas acerca de su carácter. Así que no voy a entrar a mayor profundidad, pero sí quiero que sepan que es un principio importante de la intersección en grupo. La otra cosa es que también entristecemos al Espíritu Santo al no compartir lo que Él está diciendo. Pero apagamos al Espíritu Santo cuando no obedecemos y nos apresuramos y no esperamos. La herramienta más importante en la intercesión es una relación con el Espíritu Santo, sabiendo los límites que pone el Espíritu Santo, sabiendo cuándo debemos limitarnos o cuándo debemos avanzar, lo que aprendemos con el tiempo. Van a cometer errores y eso está bien. Déjeme explicárselo de otra manera. Si tengo un bebé que está comenzando a caminar y apenas comienza a caminar, estamos todos emocionados de que está dando sus primeros pasos, pero cuando se cae, no vengo yo y le pego en la cabeza diciendo, niño tonto, estás cometiendo un error. No, estaríamos emocionados de que se pare y dé otro paso, ¿no es cierto? Así nos vemos nosotros con el Padre. El Padre no ve nuestros errores como un fracaso, los ve como un proceso de aprendizaje. Si vemos nuestros errores de esa forma, esto va a marcar una gran diferencia en su vida. Eso es lo maravilloso de orar en grupo, porque es como una red. Nosotros nos debemos apoyar los unos a otros. Ninguno de los grupos va a recibir toda la revelación de lo que Dios va a decir. Solo va a ser una faceta de lo que Dios va a decir. El hermano que está junto a usted va a tener otra faceta y otro en el grupo, otra pieza del rompecabezas. Pero juntos van a poder formar el mensaje completo de Dios. Eso es lo maravilloso de un grupo y es por eso importante que fluyan con eso, que no se reprima por temor a las personas, porque su parte es indispensable para comprender la totalidad del mensaje. Por eso orar en grupo es algo muy seguro y muy maravilloso, cuando el liderazgo confirma lo que ha sido puesto en sus espíritus. Por eso es importante que entendamos la dinámica de fluir juntos en grupo. Toma tiempo orar en grupo y ponerse de acuerdo, pero después de un tiempo, Dios nos moldea juntos. Y eso está bien. El Señor nos va a enseñar. Es una dinámica tan poderosa cuando oramos todos en grupo. Mientras que esperaba en la presencia de Dios ayer por la tarde, siento que el Espíritu quiere que lo repita. Mientras yo oraba pidiéndole al Señor que hubiera una buena dinámica en su oración de grupo, yo pude sentir claramente que el Señor me llevaba al Salmo 45. Veámoslo. No era parte de mis anotaciones, pero yo siento que el Espíritu Santo quiere que lo comparta. Los voy a llevar.
a este pasaje. Esta es una canción celebrando la boda del rey. Es realmente una canción muy íntima entre el novio y la novia. En el versículo 10 dice, miren lo que dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y yo solo pude sentir que el Espíritu me decía, yo quiero comenzar correctamente en esta escuela y decirles que por la sangre de Jesús han sido extraídos de su cultura. Y esto es tan poderoso. Dios ha usado su cultura en su vida. Le ha levantado en una cultura con un propósito. Algunos propósitos que todavía no entendemos, pero cuando venimos al reino de Dios, hemos sido transportados del espíritu de las tinieblas al de la luz, y nuestra cultura se ha convertido en una cosa tan poderosa en la forma en la que pensamos, en que actuamos, en que vemos a otras personas, incluso en la forma en que vemos a Dios. Y la palabra de Dios dice que por la sangre de Cristo no somos ni varón ni mujer, ni judío ni griego. Yo quiero motivarlos a ustedes. Salgan de su cultura mientras que estén en esta escuela y se involucren profundamente en las formas de pensar y de actuar de Dios. Más que nunca, Dios quiere levantar la herramienta de su cultura para sus propósitos. Él va a hacer eso, pero yo quiero retarles mientras estén en esta escuela que salgan de su cultura y digan, Dios, si hay áreas en mi mente que no han sido renovadas por la forma en que me criaron, Señor, te pido que me liberes y renueves mi mente en esa área. Bueno, continuemos. Yo voy a darles unos principios prácticos que el Espíritu Santo le ha enseñado al cuerpo de Cristo a través de los siglos de cómo orar de forma efectiva en grupo. Y mientras me preparaba dije, Señor, solo confírmame esto, por favor. Y fue tan maravilloso. El Señor me llevó a Juan capítulo 16. No lo busquen, tal vez no lo puedan leer. Yo se los voy a compartir. De lo que habla es del trabajo del Espíritu Santo. Y mientras estudiaba me pude dar cuenta que está exactamente alineado con los principios de intercesión. Jesús habla de irse y dice cómo el Espíritu Santo va a venir y nos da las funciones del Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu Santo te convencerá de pecado, de juicio y de justicia, y de ahí sigue y dice, Él te va a guiar a toda verdad y luego Él va a venir a revelarla. Él tomará lo que es del Padre y revelarlo a nuestros corazones. Y es ahí donde vemos un orden. Primero vimos la convicción de pecado. Primero el arrepentimiento. Después viene la verdad. Y luego la revelación. Y es así como vamos a tratar el tema de nuestro tiempo de oración en la intercesión. Es primero traer corazones delante de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos revele las cosas con las que tenemos que lidiar. Encuentro muchas veces cuando toco este tema en la iglesia gente que dice, sí, pero ya somos libres por la sangre de Cristo y por su gracia, etc. Y solo entran en oración sin dejar que el Espíritu Santo busque en sus corazones. Y de ahí nos movemos a la presunción. Y nos damos cuenta que una de las cosas que realmente está atada al orgullo es el engaño. Así que si nosotros no lidiamos con venir delante de Dios a su presencia, con sus condiciones, podemos caer en la presunción y caer así en el engaño. Así que sí, es cierto, tenemos una posición de justos delante de Dios por el trabajo de Cristo en la cruz, pero nosotros tenemos que encontrar esa revelación delante de Él y entrar a su presencia y decir, Dios, escudriña mi corazón. Nosotros entramos a la intercesión en grupo. Venimos delante de Dios y estamos comenzando a darles a ustedes los principios en lo que entramos a las puertas con actitud de agradecimiento y alabanza. Porque sabemos lo que Dios dice en el Salmo 22, versículo 3, que Él habita en las alabanzas de su pueblo. En otras palabras, mientras entramos juntos en alabanza y adoración, la presencia de Dios se manifiesta. Ese es el primer principio, que cuando nos juntamos entremos con alabanza y acción de gracias. Y no es un método de cantar 3 canciones y ya. Le alabamos hasta que sintamos que la adoración viene y adoramos hasta que sintamos la gloria de Dios. Así que sea quien sea el que planifique la intercesión, yo lo exhorto a que organice un tiempo más amplio.
porque no es así de cantar 2 canciones y después pasamos a lo otro. Es por eso que digo que soy muy cuidadosa compartiendo estos principios. Esto solo es la guía, pero yo les estoy dando estos principios que van a liberar el poder de Dios en la oración. Bueno, luego lo siguiente, en el próximo principio, es asegurarse que su corazón esté limpio, dándole tiempo al Espíritu Santo de que lo redarguya del pecado no confesado. El Salmo 139, versículo 23 al 24, dice, disculpen, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pero muchas veces he encontrado, incluso esta mañana mientras oraba, Él trajo a mi mente lo impaciente que he sido con alguien durante la semana pasada, antes que yo pudiera estar sintiendo lo que me estaba diciendo esta mañana. Sí, hemos sido limpios por la sangre de Jesús, pero Él dice que hay que limpiar nuestros pies una y otra vez. Eso habla de caminar. En el Evangelio Jesús dice, Pedro, tú estás limpio, pero debes lavarte tus pies otra vez. Esto habla de que caminamos en un mundo y en las relaciones unos con otros vamos a ensuciarnos los pies. Y eso es lo principal de la intercesión. Llegar al punto en que usted diga, Dios, cualquier cosa, lo confieso ahora. Yo quiero decir que tal vez Dios va a guiarles en el grupo solo para que mantengan silencio delante de Dios y calladamente confiesen lo que necesite ser confesado. Por favor, no haga una confesión pública de los problemas que tienen con otra persona, porque ellos ya no van a poder orar bien el resto de la jornada. Tal vez sería mejor gentilmente entregarle eso al Señor y si necesitas más tiempo para resolverlo, ve con esa persona después de que termine la oración. Tal vez Dios le guíe a que hagas una confesión pública de lo que has sentido o de lo que has pecado delante del Señor. Pero, como dije, todo está relacionado con los límites que pone el Espíritu Santo y la relación con el Espíritu Santo. He visto tanto poder liberado mientras nosotros confesamos nuestros pecados. Hay un gran poder de Dios liberado mientras nos humillamos delante de Dios, en el sentido que somos libres del temor del hombre y usted pueda humillarse radicalmente delante del hombre. Bueno, también revisen cuidadosamente si en sus relaciones hay pecado o resentimiento. Esta escuela se ha planeado para que usted pueda lidiar profundamente con las cosas enseñadas. En la Biblia hay un gran vínculo entre el poder de la oración y el perdón. Un gran vínculo entre ellos. Mientras estudie la palabra, usted puede ver eso. El poder de la oración es liberado a través de la pureza. El tercer principio, reconocer que usted no puede orar efectivamente sin el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Lo que esta escritura dice es que no podemos orar efectivamente sin el Espíritu Santo. Yo estaba pensando en Angola esta mañana, orando acá. Podemos decir, Dios salva a las personas de Angola. No hay nada de malo con eso, pero carece de poder. Si pudiéramos recibir lo que Dios quiere para Angola, pedir por esa palabra específica o el arma que Dios quiere que usemos en el reino espiritual, un grupo como este puede causar un avivamiento en Angola. Pero todo esto tiene que ver con una actitud. ¿Será que es solo un método de orar por las naciones todas las mañanas? ¿O de verdad vas a decir, Dios, dame una palabra a mi espíritu para que yo declare esa palabra en esa situación? Y vamos a hablar de eso, concentrarnos en esa nación y sentir el corazón de Dios para esto. ¿O solo será parte del programa? Le estoy diciendo a usted que si usted lo toma en serio, va a ver cómo el poder se libera como nunca antes ha visto. Así que lo reconocemos y decimos, Espíritu Santo, sin ti no podemos orar. Debemos ser controlados por el Espíritu y recibir por fe lo que Él hace. Si le pedimos al Espíritu de Dios que trabaje a través de nosotros y nos da fuerzas, tenemos que actuar con la fe de que Él lo va a hacer. Él quiere fluir por medio de usted más de lo que usted puede imaginar. Más de lo que usted puede imaginar. Él quiere compartir su corazón para las naciones. Más de lo que usted puede imaginar. Él quiere fluir a través de ti. No es una cuestión de rogarle a Él. Es pidiéndole y recibiendo por fe. Gracias Dios. Gracias Dios que ahora tendré tus pensamientos y tus intenciones. Bueno, ya que hemos hecho esto, lo siguiente
es portarnos agresivamente contra el enemigo. Enfréntate a él en el nombre poderoso de Jesús y usa la espada del Espíritu. Y algo que he encontrado muy útil a través de los años, a pesar de que hay cosas que no se pueden hacer con los principados, pero lo que sí podemos hacer con Satanás es callar su voz. La Biblia dice en el Salmo 8, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Y a menudo cuando llego a una reunión o un tiempo de oración digo, Señor, yo tomo autoridad sobre la voz del enemigo. Cuando encuentro difícil concentrarme, hay que atar la voz del enemigo. Y es bíblico. Usted puede citar la Escritura y así tomar la autoridad sobre la voz del enemigo, así poder liberarse en esa área. El quinto principio se basa en morirnos a nuestras imaginaciones, deseos y cargas por lo que quieres orar. La Escritura dice en Proverbios, no confíes en tu propia inteligencia. Muchas veces eso nos cuesta. Incluso en la escuela luchamos con los problemas que Dios revela en nuestras vidas. Como madre con un horario lleno, me doy cuenta que en mis tiempos de intercesión me tengo que aprender a callar. Callar los pensamientos y emociones para venir al descanso de Dios, solo para que pueda escuchar de Él. Si usted está con una carga, un problema personal o muy cargado con una situación y llega a su grupo de oración y siente que es justo por lo que quiere orar y el resto del grupo no está de acuerdo, es porque usted no se ha quitado esa carga antes de llegar al grupo de oración. Muchas veces no tendrá tiempo porque se va a dividir en grupos para orar y de ahí tiene que hablarle a su alma. Tenemos que aprender a vivir del espíritu y no del alma. Sus emociones estarán afectadas por muchas cosas cuando van a los grupos étnicos no alcanzados. Sus emociones estarán afectadas por influencias espirituales. A veces las emociones de las mujeres van a estar sujetas a las hormonas. Usted va a estar vulnerable a diferentes circunstancias difíciles, ya sea dificultades culturales o del clima, por lo que en unas situaciones debemos callarnos. Callar las emociones y escuchar al espíritu y no reaccionar a las circunstancias. Usted debe ejercitarse de esta forma, ya que es un proceso. Las personas más exitosas que conozco son personas que han aprendido a no dejarse llevar por las emociones, sino guiarse por los principios de Dios. ¿Cómo debemos actuar en las relaciones difíciles? Cuando las emociones están volviéndose locas, debemos dejarnos guiar por los principios de Dios. Así que en la batalla aplicamos los principios del comandante, no de los sentimientos. Es capaz que usted siente, tengo ganas de dormir. ¿Cuántos se han involucrado en un grupo de oración? Tenemos noches de oración en que yo solo estoy pensando en una taza de té y en irme a cama. Y tengo que luchar agresivamente con el espíritu adormecedor. Mucha gente piensa que los intercedores tenemos ganas de orar de una forma permanente, pero no. Hay una disciplina al decir, Dios, aquí estoy para tus propósitos. Me callo a mí misma y pongo mi alma en su lugar. No es una doctrina, es algo que el Señor me ha dado para aprender a callarme. Muchas veces he dicho que el Señor pone el Espíritu sobre mi alma, mis emociones y lo que mi cuerpo experimenta para que yo pueda conectarme con el Espíritu de Dios. Es muy importante porque usted va a estar en una situación en la que le va a mandar gente que no ha oído el Evangelio, donde los mosquitos lo van a picar y el clima va a ser horrible y le van a dar ganas de pelearse con otros. Las fuerzas de las tinieblas van a estar sobre usted y va a sentir que no pueden escuchar a Dios. En ese tiempo que usted debe apoyarse en los principios de Dios y decir, no se trata de lo que siento, no de lo incómodo de la experiencia, mi cuerpo. Solo siento a Dios refugiándome en el Espíritu, refugiarse en el Espíritu. Les insisto que cuando comiencen su grupo de intercesión, practiquen este principio. Uno de los principios más poderosos, aparte del de limpiar su corazón delante de Dios, es solo callándose a uno mismo. Libérese de eso. Muchas veces me encuentro a mujeres que llegan a un grupo de oración y acaban de salir de un accidente de carro y quieren orar por esa situación. Y se desvía todo el grupo pensando en eso y oran conforme a sus emociones. En lugar de decir, Dios, esta es mi carga, la pongo en tus pies y muero a lo que yo piense. Luego, por fe, agradézcale al Padre por fe que va a recibir de su Espíritu Santo. Eso es lo importante y tal vez le va a tomar tiempo para tranquilizarse. Así nosotros esperamos de Dios en forma callada.
El próximo principio es el escuchar la instrucción. Miqueas 7, verso 7 dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. No se sienta incómodo con su silencio. Muchas veces Dios está impartiendo, está repartiendo su presencia a su espíritu. Solo espere. Solo espere. Le va a tomar algo de tiempo enseñarse a usted mismo a esperar. Lo que yo le sugiero es que se ponga cómodo. A mí me pasa que quiero acostarme o lo que sea que le restrinja. Solo póngase cómodo delante de Dios. Y si siente necesidad de salirse del cuarto o lo que sea, solo vaya y acomódese para que su cuerpo pueda tranquilizarse. Acomódese bien y espere en Dios. Si pensamos que Dios no nos está hablando, tenemos la tendencia de buscar algo imaginario porque sentimos que tenemos que decir algo. Yo he estado en grupos de oración donde todos están recibiendo revelación y yo no recibí nada, pero aún así, en mi espíritu hubo una confirmación de lo que Dios está diciendo. Esa es la cuestión. En grupo debe haber dinámica. Algunos de ustedes quiero decirles que si ustedes reciben un pensamiento de Dios, o tal vez si reciben una visión, no vayan más allá de eso. Hagan lo que venga en el tiempo es que esperen en Dios, solo compartan eso. Por ejemplo, si Dios le está mostrando una visión de una llave, entonces digan, yo miro una llave. No vayan a inventarse lo que Dios dice de la llave, porque ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Una persona pudo haber recibido una escritura que dice, álcense las puertas antiguas. Otro en el grupo pudo haber oído al Señor decir algo sobre las llaves del cielo y la tierra. Pero no actuemos de acuerdo a lo que Dios le está diciendo al grupo, conforme surja. Solo compartamos lo que Dios dice en esa situación. Debemos tomar acción en obediencia y fe de lo que Dios traiga a su mente creyendo. Juan capítulo 10, versículos 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vamos a continuar mañana con lo que tenemos que hacer con la información que recibimos. Y así, cierren sus apuntes. Comencemos esta mañana solo esperando en el Señor. Por favor, solo porque están cansados, no se queden dormidos. Ustedes saben que a veces Dios me ha dicho mientras yo trataba de orar, duérmete, darling, descansa. ¿A quién le ha pasado? Eso suena poco espiritual, pero yo tengo un esposo muy práctico que cuando le digo no puedo escuchar, él puede sentir que Dios dice, no ores, solo duerme. Y aún así me doy cuenta que cuando despierto, Dios ha estado hablándome en esa situación. Anoche no podía sentir que alguno de ustedes estaban mentalmente cansados, con las nuevas relaciones, nuevas culturas y con toda la información que les viene. Y no saben qué principio aplicar primero. Eso está bien. Dios sabe eso. Él sabe que nosotros vamos a tomar un tiempo para descansar. Tal vez no escuches nada de Dios, pero el Espíritu de Dios se moverá sobre su espíritu. Ese maravilloso hermano que venga y toque algo suave en el teclado. Muchas gracias. No sientas que te estás perdiendo de algo. Yo le pido al Señor que te ministre así como nos está ministrando. Vamos a esperar en la presencia de Dios. Pongamos en práctica el esperar en el Señor sin sentirnos incómodos. Tal vez pueden acostarse si se sienten incómodos, siéntense contra la pared, quítense el saco, solo pónganse cómodos. A veces nuestros cuerpos pueden restringirnos. Si tienes calor y tal vez mientras esperas, Dios siente que le vienen algunas emociones, no se preocupe de lo que tiene que hacer con ellas. Gracias. 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 Padre, yo solo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu venga ahora y nos ministre a cada uno de nuestros espíritus
con una gran impartición de amor por nosotros. Y Señor, yo te pido que ahora mismo todas esas fortalezas que han estado ahí, que no nos estás hablando, que es difícil escuchar de ti, que nos estamos esforzando por escuchar tu voz, Padre, que tal vez en nuestra niñez nadie se tomó el tiempo de escucharnos, o si hablábamos nos reprendían a tal punto que no podíamos compartir lo que pensábamos. Señor, yo te pido en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús que esas fortalezas comiencen a caer, Padre. No hay mayor gozo para el Padre que hablarle de corazón a su Hijo. Jesús, tú oraste que el mismo amor entre tú y el Padre desde antes de la fundación del mundo, ese iba a haber entre nosotros y el Padre. Y te quiero agradecer con mucho gozo por cómo nos escuchas hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mientras me guía el Espíritu, yo solo voy a llegar y orar suavemente cerca de ustedes. No voy a orar en voz alta. Si no me acerco a uno de ustedes, no se sientan que no son especiales. Algunos de ustedes solo necesitan recibir hoy de Dios.